Buenas tardes, amigos de Itio, amigos de la diócesis de Orihuela Alicante y todos aquellos que nos acompañáis a través de las redes sociales allá donde os encontréis. Vamos a comenzar este espacio desde mi ventana, desde nuestra ventana. Queremos que sea un espacio compartido, queremos que sea un espacio abierto y que sea un espacio sobre todo que nos lleve a conocer a una persona, ahora hablaremos de él, y que nos lleve sobre todo a estar en comunión con toda la Iglesia. Pero antes de asomarnos a una ventana, tienen que estar abiertas, subidas las persianas, descorridas las cortinas, y entonces sí, ya nos podemos asomar a esta ventana desde la cual queremos llevarles, desde la cual queremos acercarles la figura del Papa Francisco. Lo vamos a hacer una vez a la semana, lo vamos a hacer recogiendo, recopilando todas esas noticias, esas palabras, esos mensajes, las homilías, todo aquello que tiene que ver con el Papa Francisco en estos días. Lo vamos a hacer también desde la ventana, y es que la ventana, los balcones han sido uno de los lugares de socialización, de visualización, de expresión en estos días que llevamos de cuarentena, más de 40 días encerrados de confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. Pero evidentemente estos días, a través de las ventanas y a través de los balcones, nos hemos podido aproximar también a nuestros vecinos. Hemos podido conocer a algunos de vecinos de calle que a lo mejor con los cuales no teníamos ningún contacto, con los cuales apenas nos habíamos cruzado por la calle si acaso. También nos hemos podido divertir, nos hemos podido entretener pues con aquellos números musicales, con aquellas felicitaciones de balcón a balcón, desde calle a calle, a todos aquellos que cumplían años o que celebraban aniversarios de bodas o que tenían cualquier tipo de celebración en su casa, tenían cualquier tipo de motivo de fiesta también en medio de estos momentos complicados por los que estamos pasando. También podemos hacer desde nuestra ventana ese reconocimiento, aún hoy, es muy importante, ese reconocimiento a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal que trabaja en los hospitales, en los centros de salud, en las ambulancias. También hemos podido reconocer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al ejército y a todos aquellos trabajadores que, pues a causa precisamente de su puesto laboral, de su trabajo, se encuentran de cara al público con peligro, pues evidentemente con ese riesgo que supone ese trabajo al público, ¿no? Por el contagio, por los posibles contagios, también con ese miedo que pues, tenían de llevar el virus a su casa. Pues a todos ellos también los hemos reconocido con esos aplausos todas las tardes a las 8. Y como no podía ser de otra manera, también desde los balcones y desde las ventanas hemos podido recordar, rendir homenaje y una oración por el alma de tantas y tantas personas que han fallecido en nuestro país y en el mundo entero. En ese silencio orante hemos recordado a todos los difuntos de esta pandemia, de este COVID-19. Como veis, las ventanas, los balcones son muy importantes, más de lo que pensamos. Por las ventanas y por los balcones abiertos de par en par entra la luz, entra el fresco, entra también ese calor en los momentos de más frío, ¿no? Pues también nos ayuda a tener despejada nuestra casa, despejadas, ventiladas nuestras habitaciones, y también pues ahora nos hemos hecho también amigos, nos hemos hecho conocidos, nos hemos hecho prójimos de quien vivía al lado nuestro, de quien vive al lado nuestro. Por las ventanas y por los balcones nosotros también queremos abrir en este caso esta ventana, y como decía, vamos a hacerlo hasta la plaza de San Pedro, hasta el Vaticano, y desde allí nos vamos a mover muy poquito porque el Papa Francisco apenas, pues precisamente con motivo de este confinamiento, apenas ha salido de la ciudad del Vaticano, pero sí que lo ha hecho pues todos los días, y es lo que queremos llevarles a cabo, lo que queremos llevarles hasta sus casas, y que lo ha hecho a través de las misas de Santa Marta. Se comunica con nosotros a través de esa homilía diaria y ese ofrecimiento de la misa por diferentes causas, diferentes motivos, por diferentes personas, grupos sociales que pues, están sufriendo esta pandemia. También vamos a hacerlo a través del seguimiento en
las audiencias de los miércoles. Como sabéis, esas audiencias siempre se han desarrollado de una manera multitudinaria en la Plaza de San Pedro, y cuando hacía menos tiempo, pues el tiempo era peor o hacía un tiempo más frío, por ejemplo en los meses de invierno, se hacía en el aula Pablo VI. Bueno, pues desde que estamos confinados, desde que empezó esta pandemia, el Papa lo está haciendo desde los apartamentos pontificios, y desde allí pues con una representación de diferentes personas, monseñores, sacerdotes que hablan diferentes lenguas, pues transmite a través de los medios de comunicación pues su mensaje. Ese mensaje, esas catequesis, son tradicionales ya en los miércoles. Y por último, pues como no podía ser de otra manera, la oración dominical, en este caso la que se realiza en tiempo de Pascua, que es el Regina Coeli, pues también vamos a acercarnos a lo que nos dice el Papa Francisco desde los domingos, que es cuando se desarrolla esa oración a las 12 de la mañana. Evidentemente, una de las grandes ventanas, una de las ventanas que tienen más apertura, que tiene más campo de visión, es la de las redes sociales, la de Internet, la de los nuevos medios de comunicación social. Y por eso, pues nosotros precisamente nos estamos acercando hasta vosotros a partir de Facebook, a través de esta red social que nos está permitiendo emitir y llevarles a cabo pues algunos momentos, algunos programas, algunas emisiones que nos va a ayudar precisamente pues, a estar en conexión, a estar en comunión con toda la Iglesia, y en especial, en este caso, desde aquí vamos a hacerlo con el Papa Francisco. Objetivos que tenemos a través de este programa, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dejado claro, ¿no? Que nos acerquemos a lo que dice el Papa Francisco, que nos acerquemos a lo que va comunicándonos, a lo que nos va transmitiendo a lo largo de estos días, pero también que esto, que es un breve resumen, sirva de aperitivo, que sirva de una pequeña muestra para que os acerquéis, ahora que quizá tenemos más tiempo, ahora que hemos cambiado ciertos hábitos de vida, precisamente con motivo del confinamiento, pues ahora quizá tenemos más tiempo para leerlo íntegramente, oírlo íntegramente, y es que además es muy fácil, porque todas las homilías, las misas de Santa Marta, de la Casa Santa Marta, que son todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, las podemos escuchar, las podemos ver a través de YouTube y a través de otras redes sociales. Asimismo también el Ángelus, el Regina Coeli, las audiencias de los miércoles son retransmitidas, y por lo tanto es de muy fácil acceso poder escuchar, poder estar atento a lo que nos dice el Papa Francisco. Además, como objetivo, ¿no?, nos acercamos brevemente a lo que nos dice, pero también queremos que vosotros estéis atentos, que vosotros nos transmitáis también todo aquello que queráis comunicar, que vosotros os informéis de mano directa, de forma directa, de todo lo que el Papa Francisco dice y hace también en estos días, a pesar del confinamiento. También vamos a destacar, a pesar de todo esto, de las audiencias, de las misas de Santa Marta y de la oración del domingo del Regina Coeli, vamos a hablar de algunas de las cosas, de algunas anécdotas, de algunas noticias, de algunos momentos en los que el Papa Francisco también se hace presente en nuestras vidas y que nos comunica, que también nos transmite información desde el Vaticano. Bien, y vamos a empezar pues precisamente con la audiencia que tuvo lugar el pasado miércoles. Es la penúltima del mes de abril, la última será pasado mañana, este miércoles que viene, y terminará así el mes de abril. Pero en esta audiencia del pasado miércoles se celebraba la 5ª Jornada Mundial de la Tierra. Esta Jornada Mundial de la Tierra, en la que el Papa hizo referencia a su encíclica Laudato Si, y nos llamaba a la responsabilidad y al trabajo en favor de la casa común, que es la tierra, la casa donde vivimos todos. Y también nos hacía pues esa llamada de atención, porque no solamente somos humanos, no solamente somos personas que vivimos individualmente, sino que formamos parte de esta gran familia del pueblo de Dios, esta gran familia humana que tenemos que cuidar unos de otros. Y precisamente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis sanitaria de COVID-19, pues él llamaba esa atención sobre los más poderosos, los que pueden hacer más, los cristianos también, que aunque sean gestos pequeños, podamos colaborar para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo pueda tener y vivir con dignidad, no solamente en el aspecto de la
salud, ya que son pues estos días muy importantes, el cuidado de las personas mayores, de los niños, de los trabajadores, de los sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que también tengamos en cuenta que debido a la dificultad económica por la que estamos atravesando, hay muchas familias, hay muchas personas que están pasando necesidad, pues que cuidemos unos de otros. Eso forma parte también de la ecología. Lo decía el Papa Francisco, lo decía con esta palabra, ecología integral. No solamente el cuidado de los diferentes espacios, los que Dios nos ha dado para vivir, para convivir unos con otros, es el jardín de la tierra que nos regaló Dios, que era bueno cuando fue creado por Dios, y que nosotros lo hemos ido contaminando, lo hemos ido devorando, lo hemos ido deforestando, y de esta manera pues hemos creado también unos problemas a la tierra que son consecuencia, por lo tanto, y que tienen como consecuencia, por lo tanto, distintos momentos, distintas crisis, distintas catástrofes naturales que a veces ocurren en nuestro planeta. Y por lo tanto decía también que no hay futuro si no cuidamos este jardín. Es un pecado contra nuestro prójimo y contra Dios el no cuidarlo. Por lo tanto, ¿qué nos llama el Papa Francisco? Pues a restaurar, en la medida de nuestras posibilidades, esta armonía, que es el Evangelio, en definitiva, de la creación. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Ha sido el hombre que, por culpa del pecado, del egoísmo, de la corrupción, ha ido degenerando este jardín común. Necesitamos, por lo tanto, decía el Papa Francisco, una conversión ecológica. Sí, parece que terminamos la Cuaresma, ya vivimos en Pascua y el Papa nos llama otra vez a la conversión. Es un proceso prácticamente constante y sobre todo en los momentos en los que vemos que el planeta, que la Tierra, tiene diferentes dificultades y que por las que estamos atravesando al final todos y también revierten negativamente en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de responsabilidad. Llamamos a los cristianos a esa pequeña contribución, aunque sea insignificante, pero que sea una de los elementos de nuestro actuar cotidiano en el cuidado del jardín común, en el cuidado de la armonía de la tierra. Tener cuidado, por lo tanto, unos de otros como miembros de esta familia común en esta ecología integral. Cuidado del medio ambiente y cuidado también de las personas. Hacía un apéndice dentro de esta referencia al día de la jornada de la tierra, hace 5 años que se había instituido, porque además estamos en tiempo de Pascua, ¿no? Y entonces invocaba al Espíritu Santo para que Dios enviara ese Espíritu a la tierra y la repueble, la renueve y la llene de vida, de todo aquel mal y muerte, esa cultura de la muerte de la que nos han ido informando, de la que nos han ido llamando la atención los diferentes papas en los últimos años, en las últimas décadas. Esa cultura de la muerte se convierta en cultura de la vida, en el envío del Espíritu Santo una vez más para retener, para mantener la armonía en este jardín. Por lo tanto, vamos a pasar también ahora a otro de los momentos importantes en los que el Papa Francisco nos dirige unas palabras y nos informa de diferentes aspectos de nuestra vida, de la vida litúrgica y de la vida religiosa de la Iglesia, ¿no? Hablamos también del tercer domingo de Pascua. Ayer domingo, día 27, rezó el Regina Coeli. Es la oración que, como sabéis, se hace, sustituye al Ángelus a las 12 del mediodía en tiempo de Pascua, durante la cincuentena pascual, desde el domingo de Resurrección al domingo de Pentecostés. Y en ese rezo pues siempre desarrolla pues algunas líneas que nos invita, por lo tanto, a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo. Recordamos que fue el Evangelio de los discípulos de Emaús y hablaba de dos caminos, sí, dos caminos. Uno, el que estamos al final todos tentados, que recorrían los discípulos de Emaús cuando huían de Jerusalén, huían pues con tristeza, decepcionados, desilusionados. Pues también nosotros quizá, decía el Papa Francisco, que en estos tiempos que estamos viviendo esta crisis sanitaria, se nos hace cuesta arriba vivirlo precisamente como el camino de vuelta hacia Jerusalén otra vez que hicieron los discípulos de Emaús cuando se encontraron con Jesús, cuando lo reconocieron al partir del pan y volvieron alegres, volvieron esperanzados, volvieron anunciando el Evangelio, anunciando que habían visto al Señor resucitado. Bueno, pues esos son los dos caminos, esas son las dos
los dos momentos, la tentación de caer en la desesperanza, de caer en la desesperación, de caer en la desilusión y en el fracaso, o levantarnos habiéndonos encontrado con Jesús y Jesús resucitado, y por lo tanto volver a Jerusalén, volver a nuestros lugares, o desde nuestros lugares poder llevar esa noticia, esa buena noticia de que Cristo vive y te quiere vivo, que es precisamente una de las frases de las coletillas que estamos acostumbrados a oír ya en los últimos tiempos, en los últimos días, desde la exhortación apostólica Christus Vivit del Papa Francisco tras el Sínodo de los Jóvenes. Precisamente una de las cosas que decía el Papa Francisco también en estos días, precisamente en el Regina Coeli del pasado domingo, era el sí, del sí al sí. Dice, bueno, pero ¿esto cómo funciona? Del sí al sí, ¿no? Pues que eso también es otra de las bipolaridades, de los dos caminos a los que estamos tentados los cristianos, los hombres y mujeres de cualquier tiempo. Del sí, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si hubiera sucedido esto, al sí afirmativo, al sí de que hoy sé que está conmigo el Señor, que sí vive, que sí me ama, que sí se encuentra conmigo cada día en la Eucaristía, en la oración. En definitiva es el sí de la Virgen María. Y de ahí saltamos porque el Papa Francisco recordó precisamente en el Regina Coeli de ayer domingo que está terminando el mes de mayo, que como dicen en nuestras huertas y en nuestras tierras, que se está cumpliendo los días de abril y que entrará a partir del viernes, del día 1, mayo, de flores vestido. Pues nos invitaba el Papa Francisco a encontrarnos con ese sí de la Virgen, a hacer del sí de la Virgen María un sí nuestro para, siguiéndola a ella, poder seguir a Jesús. Y lo hacía de una manera muy sencilla, porque también el sábado nos había invitado a través de una carta a rezar el rosario. Sí, señores, señoras, lo de siempre. El Papa Francisco se repite, y es que no es para menos. Empieza el mes de mayo, el mes de la Virgen, y nos invita a rezar el rosario. Y nos dice, pues eso, que como ahora en tiempos de esta crisis, de este confinamiento, quizá hemos tenido más tiempo, podemos tener más tiempo. Incluso nos invita a que en este redescubrimiento de la vida familiar, de la cultura familiar, del estar más cerca unos de otros, pues lo podamos rezar en familia, si es posible, o bien lo recemos solo, porque pues quizás necesitamos un momento de encuentro personal, de silencio a través del rezo de los misterios del rosario, de encuentro con Dios, o también, ¿por qué no?, aprovechar las nuevas tecnologías, las aplicaciones, las redes sociales, desde donde pues, es fácil encontrar siempre en algún momento del día en alguna parroquia, algún grupo, algún movimiento rezando el rosario. O bien, pues cualquier aplicación de móvil es muy fácil rezarlo. Es la oración de toda la vida, la que recomiendan los papas desde hace siglos, y el Papa Francisco no es menos que sus predecesores. Nos recomienda el rosario para este mes de mayo. Recordamos que en los últimos años lo está haciendo de forma muy insistente, especialmente en octubre, que es el mes del Rosario. El día 7 de octubre se celebra la Virgen del Rosario, y por eso pues también ahora que empieza el mes de mayo, ahora que empieza el mes de la Virgen María, este mes que celebramos también el Día de la Madre, pues nos acordemos de nuestra Madre del Cielo para rezar el Rosario. Y del Rosario, pues el Papa Francisco vuelve a repetirse, se repite muchísimo, nos invita a rezar, a leer y a rezar con la palabra de Dios, con el Evangelio, que sigamos leyendo un trozo del Evangelio, que sigamos estando atentos a lo que Dios, Jesús, nos dice a través de su palabra, a través de su vida, a través de sus hechos que no son pasado, sino que se convierten en presente en cada uno de los momentos en los que leemos, proclamamos, hacemos nuestro el Evangelio. Son pequeños pasajes, son pequeños momentos, minutos, decía el Papa Francisco, que le dediquemos un minuto al día a leer, que llevemos siempre encima un pequeño evangelio como este, ¿no?, que es además el que él ha estado repartiendo en los últimos años, en los últimos meses, ha ido repartiendo de diferente forma pequeños evangelios para tenerlos pues en el bolsillo, en la chaqueta, en la mochila, en el bolso, donde queráis. Por lo tanto, Virgen María, aquí tenemos mes de mayo que se acerca, que viene ya, que es el próximo viernes, el 1 de mayo, y palabra de Dios, que estemos atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través del Evangelio. Bueno,
Esto un poco como resumen de estos dos grandes momentos, la audiencia del miércoles y del Regina Coeli, que es la oración que el Papa realiza los domingos desde los apartamentos pontificios. Después, a pesar de que la plaza de San Pedro está vacía, después de rezar el Regina Coeli, desde saludando a las personas a través de los medios de comunicación, también se asomó al balcón e hizo precisamente, a la ventana del balcón, precisamente hizo lo que siempre hace, que es bendecir al pueblo de Roma, al mundo, a toda la cristiandad desde ese balcón. Y vamos a acercarnos ahora brevemente a uno de los aspectos más curiosos o detalles de las actividades y de los momentos de lo que el Papa Francisco ha ido viviendo en esta semana, en estos últimos días. Recordamos que hace unos días, el Papa Francisco y evidentemente todo el comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud, que se iba a celebrar en Lisboa en el año 2022, pues han decidido aplazarlo a 2023. Por lo tanto, hay un año más de espera, hay un año más para prepararnos y para acercarnos también a esta Jornada Mundial de la Juventud, que es uno de los grandes eventos que se celebra en la Iglesia. Por supuesto, también recordamos que el jueves 23 fue el día de San Jorge. Precisamente es el santo, la onomástica del Papa, Jorge Mario Bergoglio. El Papa se llama Francisco, que también se felicita el día de San Francisco de Asís, pero también con su nombre con el que fue bautizado, con Jorge, ¿no? Y ese día quiso tener un gesto con diferentes puntos del mundo, del planeta, porque regaló, con motivo de su onomástica, de su santo, diferentes respiradores y material sanitario a ciudades muy afectadas por el coronavirus en Italia y en otras partes del mundo, a lo que a nosotros nos afecta también en Madrid, que es una de las ciudades, por desgracia, de nuestro país que más ha sido afectada por el coronavirus. Bueno, pues a través del nuncio del Papa en España, Bernardito Azúa, fue entregado a Madrid, al alcalde de Madrid, en estos últimos días, precisamente el jueves 23, el día del santo del Papa. Y como ya hemos dicho, como ya hemos avanzado, ayer sábado 25, antes de ayer sábado 25, el Papa nos regaló una nueva carta muy sencilla, muy breve, para que recemos el rosario en este mes de mayo. Nos invita a redescubrir el rezo del rosario y hacerlo en familia, o también a través de las nuevas tecnologías que nos facilitan mucho este contacto, este rezar, este estar en unión unos con otros, precisamente a través del rosario. Y bueno, podemos hablar de una curiosidad sobre esta carta, que tiene 2 oraciones al final de la carta para que podamos rezar al final de cada rosario. 2 alternativas, 2 opciones que precisamente recogen las grandes necesidades de estos días, de estos meses, sobre la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Por lo tanto, también se anima a rezar el rosario, en este caso para que finalice, para que termine esta crisis sanitaria. Y bueno, como curiosidad, antes de terminar, ¿no?, de este apartado de noticias breves, que podemos decir, que podemos denominarlas así, hay un videojuego para ordenador que se llama Pope Simulator, simulador de Papa, ¿no?, en el que, bueno, es muy gracioso porque yo no he jugado, he visto solamente la noticia en ROM Reports, pero decía que puedes ser Papa por unos minutos a través de un videojuego donde pues se recrea el cónclave, la elección del Papa, la salida al balcón de la plaza de San Pedro para saludar y bendecir a toda la cristiandad, a todo el pueblo de Roma y a toda la ciudad de Roma y a todo el mundo, y también para tomar decisiones o para llevar a cabo diferentes momentos de vida de la actividad del Papa, ¿no? Bueno, pues es como muy curioso, ¿no? Estos días se ve que pues, los creadores han tenido mucho más tiempo y les ha dado por crear esa aplicación, ese videojuego para ordenador, Pope Simulator. Bien, pues nosotros llegamos al final de este pequeño espacio, de este sencillo espacio. No tenemos más pretensión que acercarles, como ya habéis visto, muy sencillamente, muy resumidamente, lo que el Papa nos ha querido decir, lo que el Papa nos ha querido acercar, comunicar en estos días. Y la semana que viene, Dios mediante, el próximo lunes, volveremos con más actualidad, con más noticias desde Roma, asomándonos desde esta ventana
hasta la Plaza de San Pedro, hasta la Casa Santa Marta, hasta el Vaticano, para ver lo que nos dice, para ver lo que hace el Papa Francisco. Nosotros les recordamos, sobre todo, lo que él nos ha dicho. Así terminaba la audiencia del miércoles y así terminaba el Regina Coeli del domingo. No nos olvidemos de rezar por el Papa. Adiós.